Amados hermanos, doy gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da para que juntos meditemos en la palabra de Dios a través de un estudio bíblico. El tema que estaremos viendo hoy es la regla de oro. La regla de oro. ¿Qué es la regla de oro? Todos conocemos lo que nos dice la palabra de Dios en San Mateo 7:12. Pero la regla de oro, amados hermanos, es básicamente el pensar en los demás. Cuando hablamos de la regla de oro, es pensar en los demás. Y esto es importante porque como seres humanos, como naturaleza humana, pues siempre pensamos que los demás deben de ser considerados con nosotros, que los demás deben de tomarnos en cuenta, que los demás deben de ayudarnos y todo aquello que tenga que ver con nosotros. Pero el Señor Jesucristo, cuando nos enseña lo que es la regla de oro, ¿verdad? Porque la relaciona muy fuertemente con la oración, es que nosotros pensemos en los demás. El Señor ha hecho un trabajo muy importante en nosotros. Ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestra manera de pensar, ha cambiado nuestra manera de ver las cosas. Y entonces, amados hermanos, nos damos cuenta que la Escritura nos enseña a pensar en los demás. De esta manera, amados hermanos, como introducción, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios que lo que es la regla de oro es pensar en los demás. En una ocasión, una persona que tenía problemas con la vista, iba caminando, ¿verdad? Por la noche, pero llevaba una lámpara. Y otra persona que lo vio se le acercó y le preguntó: Señor, ¿es usted ciego? Y él dijo: sí, soy ciego. Pero entonces, ¿por qué lleva usted esa lámpara? Y él le dice: es para que los demás no tropiecen conmigo. Esto nos dice y esto nos habla, hermanos, que esta persona, a pesar de tener sus propios problemas, a pesar de tener sus propias necesidades, pensaba en los demás de tal manera que los demás no fueran a tener un problema para con él. Vean ustedes, amados hermanos, esto es muy interesante, esto es muy importante. Una pregunta que quisiera que consideráramos es: ¿qué es lo que hace que una persona se preocupe por los demás? ¿Qué es lo que hace que una persona se preocupe por los demás? Que los demás estén bien. Si alguien tiene necesidad, está pasando por un momento difícil, ¿qué es lo que hace que yo doble mis rodillas para pedirle a Dios por él? Si alguien vemos que se accidentó en la calle y nosotros vemos eso o de alguna manera pensamos en las personas, ¿qué es lo que hace que pensemos en esas personas que estén bien, que Dios les ayude, que Dios les bendiga, que todo se resuelva rápido, ¿verdad? Y es importante esto, como les decía, porque estamos acostumbrados como seres humanos, pues, a que sea al contrario, ¿verdad? Que los demás nos ayuden, oren por nosotros, se preocupen por nosotros, pero el Señor nos enseña esto de una manera muy importante. Amados hermanos, dice la regla de oro, San Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y esta forma en que nos presenta la palabra de Dios lo que es la regla de oro, amados hermanos, nos habla acerca de cómo vemos nosotros a los demás. Vean ustedes, amados hermanos, dice esta regla de oro: todas las cosas que querráis que los hombres
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta presentación nos lleva a considerarla de dos formas, amados hermanos. Uno, le he llamado el punto de vista negativo de la regla de oro, no porque sea malo, no, sino que nos habla acerca de lo que es la naturaleza humana. Algunos dicen, por ejemplo, amados hermanos, un maestro judío que se llama Sami, él dijo: lo que no te gustaría que te hicieran, no se lo hagas a nadie. Y Confucio dijo: lo que no quieras que te hagan, no se lo hagas a otro, que es prácticamente lo mismo. Esta forma de ver la regla de oro, amados hermanos, yo le llamo la forma negativa, porque no nos permite producir, no nos permite avanzar, no nos permite relacionarnos, no nos permite poder ganar amigos o ganar almas para Cristo. Porque si yo no quiero que los vecinos, por ejemplo, que si ellos no quieren tener relación conmigo, entonces yo tampoco quiero tener relación con ellos, ¿verdad? Si alguien, ¿verdad? Pienso yo que se va a molestar porque quiero tener una relación de amistad con él o de saludarlo, entonces pues yo tampoco. Es decir, no me muevo, no hago nada positivo. Solamente como no quiero que los demás me hagan algo, entonces yo tampoco lo hago. Y eso es algo que nos impide que tengamos una buena relación con las personas. No pensamos en las personas. En este punto de vista, lo que estamos haciendo es pensar en nosotros mismos, porque no hago lo que el Señor Jesucristo me manda hacer, sino que hago lo que yo considero que no debo de hacer, porque los demás tampoco están dispuestos a hacer conmigo. El otro punto de vista, amados hermanos, es lo que yo le llamo el lado positivo o el punto positivo de la regla de oro. Y esta regla de oro es exactamente como lo presenta el Señor. Este punto positivo dice el Señor: las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No es el punto de vista de lo que no quieras que te hagan, no lo hagas, no. Sino que el Señor Jesucristo dice: lo que quieras que hagan contigo, eso haz con ellos. Y eso nos impulsa, amados hermanos. Eso nos abre el panorama, porque nos da iniciativa para que nosotros hagamos las cosas buscando un fruto, buscando un buen resultado. Vemos a una persona que está sola. Yo quisiera que, si yo llego a la iglesia y quisiera que me saludaran, y quisiera que me dieran la bienvenida, y quisiera que me tomaran en cuenta, entonces yo primero lo hago. Yo primero voy y busco a las personas que nos visitan, me presento, les doy la mano, les doy la bienvenida y los tomo en cuenta. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice. Porque no estoy pensando en mí, sino estoy pensando en las personas. ¿Cómo se sienten ellos? Es triste, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces, que alguien llega a una congregación y pues así como entró, así salió. Nadie le hizo caso. Todos forman sus grupitos, ¿verdad? Los que ya se conocen pues se ponen a platicar,
pero la persona que está llegando allí, que es nueva, que no conoce a nadie, pues se va, recibió la palabra de Dios, ¿verdad? Y se vuelve a ir. Y nadie se fijó en ella. Entonces, dice, bueno, ¿regreso o no regreso? ¿O voy a buscar otro lugar? Eso es un ejemplo nada más, pero de allí podemos pensar en nosotros mismos como familia, ¿verdad? El pensar en cómo se siente nuestro esposo, cómo se siente nuestra esposa, qué me gustaría a mí que ella o que él hicieran conmigo. Entonces yo lo hago primero. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que el Hijo de Dios, con el cambio que Dios ha hecho en su corazón, le ha enseñado a ser una persona amable, respetuosa, cariñosa, ¿verdad? Que sonría, que la haga sentir bien a las personas, que perdone las ofensas, porque esto es lo que significa pensar en los demás, ¿verdad? El Señor ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Lo primero que ha quitado es el egoísmo, porque ahora nosotros ya no pensamos en nosotros mismos, en el egocentrismo, sino ahora pensamos en los demás. Por eso, amados hermanos, estos dos puntos de vista que nos presenta la palabra de Dios es muy importante que las tomemos en cuenta. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Como el aspecto negativo o como el aspecto positivo? Vean ustedes, amados hermanos, el punto de vista negativo que dice lo que no quieras que hagan contigo, no se lo hagas a los demás, aparentemente parece bien, pero este punto de vista es de sentido común, pero no da ningún extra, no gana, no produce. Solamente implica no hacer nada, no moverse, ¿verdad? No ir a buscar a las personas que se sientan solas. El no hacerle daño a las personas no significa necesariamente ser útiles, ¿verdad? Es decir, lo que no quiero que me hagan, hablando de que no me traten mal, por ejemplo, yo no quiero que me traten mal, ¿verdad? Entonces, pues, yo tampoco voy a tratar mal a los demás, pero hasta ahí queda nada más. Si no le hago nada mal a nadie, si no hablo mal de nadie, no busco problemas con nadie, pero estoy estático, no hago nada. Y ver la regla de oro desde este punto de vista, amados hermanos, es contrario a la bondad cristiana, porque el Señor nos ha enseñado principalmente a ver a las personas con amor, con compasión, con misericordia, de tal manera que nos mueve el amor de Dios para buscar que las personas se sientan bien, estén contentas, ¿verdad? Si alguien nos visita en la casa, tenemos que atenderlas, ¿verdad? Las atendemos bien, les damos un vasito de agua, si sabemos que van a llegar, si ya sabemos que van a llegar, tenemos bonita la casa, ¿verdad? Porque pensamos en las personas. Pero cuando no pensamos en las personas, es porque pensamos en nosotros nada más. Y eso es lo que el Señor quiere ayudarnos, para que nosotros veamos el sentido positivo de la regla de oro. Amados hermanos, recuerden ustedes lo que nos dice 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto nos habla, amados hermanos, de que nuestra forma de ver las cosas ahora es conforme al Señor. El Señor, recuerden lo que Él hacía, ¿verdad? Él salía, visitaba
¿verdad? Iba por todos los pueblos, por todas las ciudades, por todas las aldeas, iba enseñando, iba predicando, iba sanando el corazón de las personas. Por eso, amados hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La regla de oro significa pensar en los demás. Gracias a Dios. Por eso, amados hermanos, vivir de esta manera, actuar de esta manera, conducirnos de esta manera, solamente lo pueden hacer los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Tenemos que desacostumbrarnos a algunas cosas a las cuales nos hemos acostumbrado. Y tenemos que pensar en los demás. Yo le invito, ¿verdad? Vea usted si en su congregación hay personas nuevas. Vea usted si hay personas a las cuales no se les ha dado la atención adecuada, ¿verdad? Y vea si hay personas que tienen necesidad, si hay personas que están pasando por algún problema difícil, si hay personas que están enfermas, y en el nombre del Señor use la regla de oro de manera positiva para orar por ellas, para platicar con ellas, para hacerles sentir bien, porque eso es lo que nosotros quisiéramos que hicieran con nosotros. Que si nosotros estuviéramos en el lugar de esa persona, quisiéramos que también nos dieran el amor de Dios. Solamente lo pueden hacer, amados hermanos, solamente lo pueden vivir la regla de oro de manera positiva los que tienen el amor de Dios. Por eso también hay una pregunta que se desprende de esto, y es que ¿el amor es una decisión o es un sentimiento? Y de acuerdo a la palabra de Dios, amados hermanos, obviamente que tiene que ver con el sentimiento, pero más que nada es una decisión. Porque como hijos de Dios decidimos hacer lo bueno, decidimos hacer lo correcto, decidimos perdonar las ofensas, decidimos buscar a las personas, hablarles de Cristo, mostrarles el amor de Dios. Todo eso lo decidimos porque Cristo está en nuestro corazón. Recuerden ustedes, amados hermanos, es muy fácil no meterse con nadie. Es muy fácil ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. Pero alguien a nuestro lado, alguien que conocemos, algún compañero de trabajo, algún amigo, algún familiar, tal vez tenga algún problema, alguna necesidad, y necesita que alguien tenga el amor de Dios para con él. Ignorar las cosas es muy fácil. No meterse en problemas es muy fácil. Pero el Señor nos invita para que nosotros apliquemos la regla de oro para beneficio, para bendición de las personas que nos rodean. Amados hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos dé el privilegio de ser personas que se gocen, que se deleiten en servir a los demás. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.